¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará el esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de meditar su palabra en este día y aprender a preocuparnos un poco más de nuestra vida, de lo que hacemos, antes de andar preocupado de lo que los otros hacen. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia también de ayunar. Digamos todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Hoy la palabra de Dios nos va a invitar a algo muy bueno que debemos hacer todos, a algo que debemos participar todos, a preocuparnos un poquito más de lo que hacemos nosotros y no tanto de lo que el otro hace. Los discípulos de Juan fueron a colocarle quejas a Jesús, fueron a decirle a Jesús: mira, Señor, hemos visto que tus discípulos, los que te siguen, no andan practicando el ayuno, andan comiendo de todo, andan de comelones, andan de glotones, y bueno, nos parece extraño de que ellos anden así. Quisiéramos que usted les dijera que por lo menos ayunen, que se pongan también a sacrificarse un poquito, que se pongan también a tener consideración de que la cultura nuestra nos exige ayunar, nos exige evitar tanta comelona, y vemos que tus discípulos no están ayunando. Entonces venimos a decirle a usted: tú eres el jefe, tú eres el que manda, tú eres el que los motiva, el que los ilustra a ellos. Bueno, diles que ayunen. Por favor, diles que ayunen. Se fueron a colocarle quejas al mismo Jesús de sus discípulos. No le van a colocar quejas, y no se va a quejar la gente hoy día de los sacerdotes. No se va a quejar la gente hoy día del Papa. No se va a quejar la gente hoy día de los obispos. Pues sí. Por eso es que usted puede ver que en todos lados y en todo el mundo siempre habrán personas que anden quejándose del obispo, del papa, de los sacerdotes, de los ministros, de los catequistas, de los monaguillos. Siempre habrá en la iglesia personas que ande viendo cuáles son los defectos para señalarlos, para apuntarlos,
para decir, esto no es así, ustedes tienen que hacer las cosas de esta manera, ustedes tienen que hacer las cosas de aquella manera. Miren, yo he recibido muchos mensajes de personas que vienen a decirme cómo debo predicar, de qué manera debo evangelizar, de qué manera debo llevar la palabra de Dios. Me dicen, padre, no sea duro con la gente, no les hable así, no levante la voz cuando predique, usted de repente está peleando mucho, yo creo que tiene que bajarle dos, yo creo que usted no tiene que meterse mucho con esta gente, yo creo que usted no tiene que predicarle mucho a aquellas personas, no es que la gente se siente, no es que a la gente no le gusta. Miren, he recibido muchos mensajes de texto, de WhatsApp, de Facebook, por correos electrónicos, en los mismos comentarios, personalmente, de gente que viene a decirme cómo debo hacer la predicación. Y simplemente los escucho, observo y me quedo callado. Y este evangelio de hoy me muestra, me enseña, en primer lugar a mí como sacerdote, que al mismo Jesucristo fueron a colocarle quejas, fueron a decirle, mire, sus discípulos no están ayunando, tienen que ayunar. Fueron a hablarle mal, fueron a criticar los discípulos de Cristo. ¿Cómo la ve? ¿No van a hablar mal de nosotros? ¿No nos van a criticar a nosotros? Pues sí. ¿Acaso no se critican los catequistas de una parroquia? Pues sí. ¿Por la forma en cómo dan la catequesis? Sí. ¿Acaso no se critican los monaguillos de una parroquia? Hace unos días miraba un video de unos monaguillos que estaban tocando una campana, un video que se hizo muy conocido. Y los niños estaban tocando la campana y se le agarraban a la cabulla de la campana y la tocaban de una forma muy divertida, muy bonita. Y mucha gente pues conmovida con el video, emocionada con el video. Y yo leía los comentarios y miraba cómo habían otras personas molestas. Y decían que los monaguillos era una falta de respeto, cómo se iban a guindar a la cuerda de la campana así, que las cosas de Dios se respetaban. Mire, nadie será conforme con las personas que trabajemos en los caminos de Dios. Siempre habrán quejas. La queja de hoy es del ayuno, sí, pero fue una queja. ¿Acaso no hay personas que se quejan por los lectores que van a la misa a leer? ¿Sí? Todo el tiempo el mismo lector. Ese lector no sabe leer. Ese lector no lee bien. El lector ensaya la lectura. El lector prepara la lectura. Y va y lee con mucho cariño para Dios, para que vengan a criticarlo. Siempre vamos a encontrar personas así. ¿Acaso no habrán personas que critiquen a los sacristanes de las iglesias? Pues sí, a los que se encargan de arreglar, acomodar todo para que la iglesia esté bien, bonita, sí. ¿Acaso no van a criticar a los que arreglan la iglesia, la decoran? Pues también. ¿Acaso no habrá gente que va a decir, ay, ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué no decoraron la iglesia de esta manera? En el momento que estaban decorando la iglesia nadie fue. Pero en el momento en que se decoró y fue la ceremonia, la tía, ahí sí, ahí se salieron los que les gusta hablar a criticar. ¿Acaso no van a criticar a los músicos de las parroquias? Sí. Que si cantan feo, que estaban desafinados, que cantan mal. Nadie quería cantar, los músicos cantaron. Ahora, una cosa es que critiquen a los músicos y otra cosa es que los corrijan. Los músicos no tienen que estar en las iglesias cantando música protestante. Y eso está muy mal. Hace unos días me decía alguien, y le felicito, alguien de México, padre, usted hizo una hora santa, pero en esa hora santa había una canción que el músico cantó, que era una canción protestante. Y yo le dije, ¿en serio? Busqué, me di cuenta, y esa canción se quitó. Y gracias por la corrección. A diferencia de otros que lo que dicen son esas oraciones que usted hace, eso no me gusta, no me parece. Una cosa es una corrección que usted le haga a alguien y otra cosa es una queja, un chisme. Pues mire, los discípulos de Jesucristo estaban con Jesús contentos, alegres, estaban llenando a la gente de la palabra, estaban predicando, evangelizando, aprendiendo de Cristo.
Y cuando la gente vio, los discípulos de Juan vieron que estos discípulos estaban muy emocionados, muy contentos, muy alegres, que estaban muy trabajadores, que estaban haciendo las cosas, le fueron a decir a Jesús: epa, Jesús, mira, esos discípulos que usted tiene, esa gente que trabaja con usted, no está ayunando. Corrígelos, regáñenlos. Miren, y esto me hace acordar mucho a la gente de Santa Rosa de Barinas, donde trabajo, que muchas personas se me han acercado no para ayudar, sino para criticar a la gente que está ayudándome. Digo, los que trabajan en la iglesia, los que decoran, los que arreglan, los que cantan, los que leen. Padre, usted no sabe quién está a su lado. Cuídese de esas personas. Esas personas lo hacen y empiezan las críticas, unas críticas tan feas. Bueno, lo mismo le pasó a los discípulos de Cristo. Debería sacar esas personas de ahí. Debería alejarlas, debería correrlas. Lo mismo fueron donde Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Miren, no han ayunado. Nosotros sí ayunamos. Los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no están ayunando? ¿Por qué? Y Jesús defiende a sus discípulos. Y Jesús da una respuesta. Y Jesús responde por sus discípulos. Por tanto, hoy la palabra de Dios nos debe enseñar a todos que dentro de los caminos de Dios siempre habrán personas que nos critiquen. Siempre habrán personas que nos señalen. Siempre habrán personas que nos apunten. Siempre habrán personas que quieran ver todas las cosas malas. Siempre habrán personas que quieran ver las cosas feas que nosotros tengamos o los defectos. Por tanto, el que trabaja en la iglesia, el que va a la misa, el que se ha decidido servir al Señor, dice la palabra de Dios, prepárese para la prueba, prepárese. Porque vienen momentos de críticas duros, vienen señalamientos, vienen apuntes, vienen gritos, vienen insultos, malos tratos. Que vengan, ¿qué vamos a hacer? Si toca ahora los insultos, si ahora tocan los malos tratos, que lleguen. Las flores no van a durar todo el tiempo. Las bonitas palabras no van a durar todo el tiempo. Que van a quejarse de nosotros, que van a decir cosas. De los discípulos de Jesús hablaron. ¿Por qué los discípulos no están ayunando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le pusieron la queja al mismo Jesús. Y le pusieron la queja al mismo Señor. Ahora, que hayan personas por lo menos que en los envíos salgan criticando, que salgan diciendo cosas. Que hayan protestantes que estén enseñando y diciendo cosas contrarias. Que hayan católicos diciendo cosas feas. Pues déjenlos quietos, que hablen. La palabra se las lleva el viento. Y me llama la atención y les digo con todo el cariño a la gente de Santa Rosa. El padre era lo mejorcito en el pueblo, lo maximito. Qué padre más bueno, qué padre más amable, qué padre más cordial. Le presentó un problema en el pueblo. El padre dijo: no estoy de acuerdo. Ahorita en Santa Rosa lo peorcito que hay es el padre. La mayoría de las personas, de los que van y de los que no van a misa, ahí están, juzgando y señalando al Padre. Se presenta lo que dice el Evangelio de hoy. Fueron donde Jesús a colocar quejas de los discípulos. ¿Por qué ellos no ayunan? ¿Por qué si tienen que ayunar? ¿Por qué? Entonces son las quejas. ¿Por qué si es el catequista? ¿Por qué si es el músico? ¿Por qué si es el lector? ¿Por qué si es el cura? No hace esto, no hace las cosas así. Mire, hay gente tan atrevida, que inclusive se ha atrevido a decir: ¿por qué la misa no la cambian? ¿No ve que la misa es muy aburrida? La misa los curas deberían cambiarla. La gente se está yendo, se está apartando. ¿Por qué la misa no? ¿Por qué no cambian la estructura de la misa? ¿Por qué no meten cantos de adoración protestante? ¿Por qué no hacen cosas diferentes en la misa? Oye, esa fue la misma pregunta que le hicieron a Jesús. Y Jesús le dijo: no, señor, así no son las cosas. De esa manera no. Hoy la palabra de Dios nos debe enseñar a todos los cristianos, a los que vamos a misa, a los que participamos de la iglesia, a los que vamos a vivir esta Semana Santa, que estamos en este tiempo de preparación de Cuaresma, que habrán siempre críticas duras y señalamientos para todos los que hayamos decidido servir al Señor. Y van a venir. Entonces, prepárate, porque hoy es el turno de uno,
mañana es el turno del otro y pasado será el turno del otro. Siempre llegará nuestro turno para que las personas nos critiquen. Miren cómo lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículo 14, que es en el Evangelio que estamos meditando en este día. Repito, vamos a buscarlo en la Biblia. San Mateo, capítulo 9, versículo 14 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús. Los discípulos de Juan. Juan era primo hermano de Jesús. Buscaban el reino de los cielos. Buscaban la salvación. Tenían el mismo fin. Diferentes maestros. Tenían principios cristianos buenos, principios de Dios buenos, tenían la misma ley, la misma sangre, la misma raza, la misma cultura. Y fueron donde Jesús. Vamos a ver si fueron a decirle cosas buenas a Jesús. Vamos a ver si fueron donde Jesús a decirle: muy bien, maestro, mire, están haciendo un buen trabajo. Excelente, le felicito, tus discípulos están trabajando bien. Miren, los discípulos suyos son un ejemplo a seguir, son buenas personas, son amables. Los discípulos de Juan fueron donde Jesús y vamos a ver cuál fue el motivo. Vamos a ver si fue un motivo para hablar positivamente de los otros discípulos o fue un motivo para hablar negativamente. Oigan, porque a veces las personas que no van a la iglesia son los que más critican. Son los que más lengua larga tienen para hablar de los que van a la iglesia. Y otras veces son los mismos que van a la iglesia los que más critican y señalan también. Oigan, ¿por qué? Le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Los que andan contigo, los que están contigo, los que viven contigo para arriba y para abajo, ¿por qué ellos no ayunan? Y nosotros sí ayunamos. Esto es una pregunta. Esto es una pregunta que le hicieron los discípulos de Juan a Jesús. Y está enmarcada en una queja. Y está enmarcada en un señalamiento. Y está enmarcada en un juicio que se le hace a los discípulos de Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí ayunamos? Los discípulos de Juan miraban que el ayuno era para ellos algo muy bueno. Los discípulos de Juan miraban que el ayuno era algo para ellos primordial, fundamental. Y es la misma queja que colocan hoy día la gente. Esos que van a la misa son más pecadores que yo. ¿Por qué se la pasa allá en la iglesia dándose golpe de pecho y todavía sigue siendo el mismo? Así son los fariseos nuevos. Así son los discípulos nuevos de Juan. Así son las personas nuevas que critican a los cristianos. Porque esos que se los pasan allá en la misa, allá dándose golpe de pecho, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no hacen esto? Yo no necesito, yo sí soy bueno. Yo sí no necesito ir a la iglesia. Yo no me lo paso allá jalándole mecate el cura y yo sí hago las cosas bien. ¡Ah, caramba! Es la misma historia con diferentes personajes hoy día. Si en aquel tiempo eran los discípulos de Juan y los fariseos los que iban a colocar este tipo de quejas delante de Jesús, hoy son la gente de nuestros pueblos, de nuestras comunidades que van a colocar las quejas. No seguían a Jesús, escuchen bien. No estaban con Jesús. Eran discípulos de otros, tenían otra manera, tenían el mismo objetivo, tenían la misma cultura, pero tenían otra manera de pensar y de ver las cosas. Tenían otra historia y aún así se atrevieron a involucrarse con Jesús para irle a criticar sus discípulos, para irle a señalar sus discípulos, para irles a apuntar sus discípulos. Fueron las personas de esas que no estaban con Cristo y no se miraban con Cristo, que no estaban al lado de Jesús, pero para hablar de los discípulos de Jesús eran buenísimos, eran número 1, medalla olímpica tenían para chismear, para criticar. Y es lo mismo que pasa hoy día.
Siempre los que más se meten para opinar, siempre los que más se meten para chismear, siempre los que más se meten para criticar y señalar a la gente que va a la iglesia, son los que no participan. Son los que ni a misa van. Son los que no tienen ni siquiera la misma doctrina. Los que más que están criticando hoy día a los católicos, a los cristianos, son aquellos que ni siquiera están dentro de un movimiento de apostolado, que no están participando de un grupo de oración, que no están participando como lectores, que no están participando como catequistas, como músicos. Son aquellos que se han salido, apartados de la iglesia como ovejas descarriadas, pero para señalar a los discípulos de Cristo son número uno. A eso se les llama metiches, metidos, para no decirle otros nombres. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros sí ayunamos, nosotros sí somos buenos. Yo no necesito de estar en la iglesia dándome golpe de pecho. Yo no necesito ir a misa todos los domingos para alabar a Dios. Yo no necesito estar allá en la iglesia metido para decir las cosas bien y hacer las cosas bien. No, a mí usted no me va a ver allá metido, cura. A mí usted no me va a ver metido en esas cosas, porque además los que van a la iglesia son esto. Ese tipo de personas son aquellas que se atreven a ir allá donde Jesús, se atreven a ir a decirle a Dios, que no piensan, que no les parece, son los que más se meten. Pero Jesús no se queda callado, ¿saben? Jesús también les responde, Jesús también les dice, Jesús también les corrige, Jesús también les da una respuesta, una palmadita a aquellos discípulos de Juan y fariseos. Escuchen qué les dice, presten atención. Aquellos que andan hablando, criticando y señalando, aquellos que andan juzgando dentro o fuera de la iglesia, también para ellos hay una respuesta y ustedes la van a escuchar. Miren lo que Jesús les va a responder. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Están hablando del ayuno. Están quejándose por algo que era una práctica común en todo el pueblo. ¿Por qué tus discípulos no se unen a nosotros y hacen lo mismo que nosotros? ¿Por qué tus discípulos no quieren vivir y compartir como son nuestras tradiciones? Aquí la tradición es ayunar. Aquí todo el mundo ayuna. Nosotros los de Juan, los fariseos lo hacen. A ver, ¿por qué los tuyos no se unen a nosotros? ¿Es que son qué? ¿Muy santos? ¿Es que son muy santurrones? ¿Es que son especiales? Oye, dígame Jesús. Jesús le da respuesta. Toma, escuche. Jesús le respondió. ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? El ayuno era un luto, era un dolor por un pecado, por los pecados cometidos. Y Jesús le dice, ¿cómo mis discípulos van a llevar luto? Van a participar de lo que ustedes hacen, de su tradición, de lo que ustedes se acostumbran, si están con el esposo. Pero ya vendrán días en que se les quitará el esposo y entonces sí van a ayunar. Pero ya vendrán días en que no estaré con ellos y van a participar de ese ayuno. Hay días en los cuales ellos van a ayunar. Ahorita no es el momento porque yo estoy con ellos. Y es un momento de alegría, es un momento de felicidad. Los fariseos, los discípulos de Juan, los escribas, querían que todos se involucraran a hacer lo que ellos estaban acostumbrados. Los fariseos, los discípulos de Juan, los escribas, querían hacer con todas las personas lo que ellos querían, las normas que ellos impusieran. Y miraban que el ayuno estaba bien y como les parecía bien, ya era una tradición, ahí querían involucrar también a los discípulos de Cristo. Jesús les dijo, no señor, en este momento no van a participar del ayuno. No van a participar de lo que ustedes están proponiendo. Miren, fueron a colocarle las quejas a Jesús y salieron con las tablas en la cabeza. Fueron a decirle a Jesús que no estaban de acuerdo, que los discípulos anduvieran comiendo, anduvieran celebrando, anduvieran bien. Fueron a decirle a Jesús que querían ver a los discípulos tristes, que querían ver a los discípulos en un son de ayuno, en un son de tristeza, en un son de decaimiento. Y Jesús le dijo, no señor, en este momento no.
Llegará un día en que será tristeza para ellos. Llegará un día en que estarán muy tristes, muy decaídos. Pero en este momento, no, lo siento, no van a ayunar. El mismo Jesús defiende a sus discípulos. El mismo Jesús saca la cara por ellos. Y no aplaude a los discípulos de Juan, aunque Juan era su primo hermano. No aplaude a los fariseos, aunque los fariseos eran muy respetados. Jesús no tuvo miedo y no le dijo, ay, sí es verdad, mira, ay, venga, ayunen para que ellos no digan nada. Lleven la fiesta en paz. Jesús no llamó a los discípulos para decirle, mire, guarden ayuno en este momento, no coman, mantengan la cara triste, perfil bajo, para que ellos no le digan nada. No, Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, un momentico, fariseos, un momentico, discípulos de Juan. Los discípulos míos no van a hacer lo mismo que ustedes hacen, son diferentes, ¿cómo la ve? Los discípulos míos no van a practicar las mismas costumbres que ustedes practican, son diferentes, ¿cómo la ve? Los discípulos míos no van a caer en las mismas tradiciones que ustedes están acostumbrados, ¿cómo la ve? Los discípulos míos van a hacer lo que yo les diga, lo que yo les mande, a lo que yo les invite, no lo que a usted se le ocurre, no lo que a usted se le viene a la mente. Por eso usted verá que mucha gente, aunque critica la misa y quiere que la misa cambie, la misa aburrida, no me gusta la misa sigue siendo la misma, no se cambia. Hay mucha gente que dicen que la catequesis dura mucho tiempo, que muchos años, que la iglesia debería cambiarla, que debería ser menos. La iglesia no la cambia, no cambia la catequesis, ¿cómo la ve? Que la Semana Santa no debería ser así, que debería ser de otra manera. La Semana Santa sigue siendo la misma. Aunque hayan personas que quieran imponer su manera de pensar, su manera de ser, aunque hayan personas que quieran imponer sus costumbres, aunque hayan personas que quieran imponer sus prioridades o sus caprichos o lo que les parezca, Jesús dice, no, en las cosas mías no son así. En las cosas mías se llevan como yo mando y punto. Le guste a quien no le guste. Por eso, antes de andar criticando a los discípulos de Cristo, antes de andar señalando a los discípulos de Cristo, antes de andar apuntando a aquellos que van a la iglesia, a aquellos que se confiesan, a aquellos que comulgan, a aquellos que se acerquen, ¿por qué no mira cómo está su vida? ¿Por qué no empieza a mejorar su vida? ¿Por qué no empieza a transformar su historia? ¿Por qué no empieza a corregir sus vicios? ¿Por qué no empieza a enderezar esos caminos chuecos que lleva? ¿Por qué no empieza usted por cambiar su historia, su existencia? Que bien mal que ha llevado su vida. Y entonces vienes a criticar a los que van a la iglesia, a los que participan de las cosas de Dios. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que siempre nos van a criticar, que siempre nos van a señalar, que las cosas buenas que hacemos se van a olvidar de inmediato. Que las cosas buenas que hacemos van a olvidarse de una manera muy rápida, no importa. Pero siempre tendremos personas que al ejemplo de los discípulos de Juan y los fariseos estarán señalándonos y apuntándonos y acusándonos a aquellas cosas que no le parece, que no le gustan. Pero que un discípulo de Cristo debe estar siempre contento porque está con el Señor. Que no es el momento de guardar ese ayuno, esa tristeza, esa angustia a lo que se refiere Jesús, que es el momento de mantener la cara en alto. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, se mantiene la cara en alto. En medio de las tormentas, en medio de los conflictos que podamos tener en nuestra vida, ahí está Jesús diciéndonos, ¿acaso mi discípulo va a hacer lo que usted diga? ¿Acaso él va a hacer lo que a usted le ocurra? ¿Acaso él va a seguir las tradiciones que usted sigue? Pues no, así no son las cosas. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.